Shabbat Shalom a todos, un saludo cordial a todos los participantes, bienvenidos sean entonces a este nuevo estudio bíblico que hemos titulado La interpretación correcta de la parábola del rico y el mendigo, conocido como Lázaro, que realmente no es el nombre original según los escritos, sino Eleazar, el rico y Eleazar, ¿ok? Así es el nombre en hebreo de Lázaro. Bueno, vamos a revisar varias connotaciones dentro de esta parábola, revisando y consultando ciertos aspectos importantes que se deben de clarificar. Vamos a aclarar muchas confusiones y malas interpretaciones, hasta malas aplicaciones que se han hecho en base a esta parábola en torno a lo que se relata en esta alegoría. Dicen que bueno, ella es como que la, la base o la bandera de todos aquellos defensores de que cuando los muertos, cuando las personas mueren, unos van para el cielo o para un lugar del cielo que le llaman el seno de Abraham, y otros van para un lugar de tormento que es donde fue el rico. Entonces toman esto de forma literal y no le den el sentido figurado, la alegoría del contexto histórico, cultural y espiritual que tenía encerrado el mismo relato. Bueno, ya vamos a revisar todo eso. Primeramente vamos a entonces elevar una oración, una bendición al Padre por darnos esta Torá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has llamado para escuchar tu santa Torá. Bendito eres tú, Padre celestial, porque has implantado en nuestro corazón vida eterna a través de tu santa Torá. Bendito seas tú, oh gran Padre amado, porque nos das la Torá. Por los méritos de Mesías Yeshua, nuestro Redentor, gracias porque nos ilumina, nos das el entendimiento. Que tú coloques las palabras precisas y que puedas abrir los sentidos, la comprensión, el entendimiento a mis hermanos, a mi audiencia, para que comprendan y perciban el mensaje tal cual como se quiere transmitir. Que seas tú, Abacadosh, dotándolos de esa gran sabiduría para que digieran el mensaje y puedan ser, Padre, ser multiplicadores del mismo. Que estos temas sean, Señor, de edificación, sean temas, Señor, de elevación espiritual, para que ellos tengan una mejor percepción del mundo por venir, de la era mesiánica y de la resurrección de los muertos, de ese gran evento profético que pronto en nuestros días sucederá. Gracias, Padre Celestial. Bendice, Señor, nuestros lugares, nuestros hogares con tu palabra que ahora se compartirá. Amén y amén. Bueno, lo primero que necesitamos revisar es qué es una parábola. Eso es lo primero. Si no sabemos realmente qué es una parábola y por qué el Mesías usaba esta herramienta literaria para transmitir verdades, principios y eventos proféticos hacia una determinada audiencia, hacia determinado público, vamos a estar errando en la interpretación de la Biblia. Si queremos realmente de todo corazón leer, interpretar y entender de forma correcta, apropiada y de manera muy elevada las Santas Escrituras, entonces tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, sacar un tiempo para poder estudiar la Torá, estudiar todos los temas, estos temas, desde un punto de vista o con un estilo académico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre hemos
aprendido, hemos visto que muchos predicadores lo que hacen es que leen 2 o 3 versículos y comienzan a hablar e improvisar lo que se les viene a la mente conforme lo que ellos escucharon de sus maestros o pastores, repiten eso sin validar la información, sin profundizar en el tema. Y esto pues da pie a que sea un error que se transmite de generación en generación. Esto no es de ahora, de que se tiene una mala interpretación de ciertas parábolas y de ciertos temas que tocan estas parábolas, sino ya desde hace de muchos años y muchas décadas atrás. Yo podría decir hasta siglos. Y se ha ido pasando de una generación a otra. Pero es precisamente por eso, porque no se nos ha creado el hábito del estudio y el hábito de la investigación concisa, objetiva de la palabra del Eterno. Entonces, en ese sentido, vamos primeramente, si vamos a leer o vamos ¿cómo decir?, a estudiar una parábola, tenemos que saber lo que es una parábola. ¿Correcto? Entonces, la palabra parábola, si nos vamos al griego, viene del término parabole. ¿Ok? ¿Qué significa parabole? Significa similitud, narración ficticia, sentido figurado, oído con eso, sentido figurado, y también comparación. ¿Ok? Fíjense, escuchen bien, similitud es una de las definiciones que tiene esta palabra del original griego, porque de ahí es que es usada pues la palabra, y en el hebreo se usa más que todo alegoría, que pues conceptualmente son muy semejantes. Entonces, similitud, narración ficticia, sentido figurado, comparación. Esas serían las 4 definiciones que se encuentran en el original griego del término parabole, que así se le dice a parábola en griego. ¿Ok? Vamos a saber, o sea, por qué este lenguaje figurado se implementa mucho en las enseñanzas del Mesías. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 34 al 35. ¿Quién tiene esa cita? Mateo 13, 34 al 35. Yo ya la tengo. Adelante, hermano. Amén. En el nombre poderoso de Mashiach, Señor. Bendito eres. Versículo 34. Mateo 13, versículo 34. Todas estas cosas Yeshua contó a la gente por medio de parábolas. En verdad, no dijo nada sin usar parábolas. Versículo 35. Esto era para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Abriré mi boca en parábolas, diré lo que ha estado oculto desde la creación del universo. Amén. Amén. Entonces, ese es el propósito, según la Biblia, de el por qué el Mesías hablaba por parábolas. No quiere decir que, si vamos al concepto de lo que es parábola, que uno de ellos es sentido figurado o narración ficticia. Entonces, podríamos nosotros concluir, decir, ¿será que esto es que el Mesías hablaba de manera ficticia? Bueno, no, realmente no, porque la verdad encarnada está en el Mesías, en Yeshua. Entonces, él nunca iba a hablar cosas vanas, mentiras. Él era la verdad
en carne propia, nada más y nada menos. Pero sí era importante cumplir las profecías que estaban en la Torá. Y una de las profecías era que el Mesías tenía que venir a hablar a un público, claro está, no es a todos, sino a un público en específico, por parábolas. Y eso lo dice, los mismos evangelios lo dicen. Él le hablaba los misterios del reino claramente y de forma profunda a sus discípulos, a su círculo más íntimo. Pero a aquellos líderes religiosos de la época y a parte del pueblo que venían a él era por conveniencia, vamos a ser realistas, y el Mesías lo sabía, venían por conveniencia. Muchos del pueblo, del común, venían por conveniencia. Ya sabemos que los fariseos, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley, los líderes religiosos de la época, venían para encontrarle una falla para acusarlo y apresarlo y frenarlo, porque en verdad la popularidad del Mesías los estaba agobiando. Ese era el propósito con el cual venían estos líderes a escuchar al maestro. Pero gran parte del pueblo del común venían al Mesías era por una conveniencia, para que lo sanara de una enfermedad, para que lo rehabilitara de su parálisis, para que los liberaran de demonios o liberaran de un endemoniado, de un familiar endemoniado, etcétera, etcétera, para comer. Acuérdense del episodio de la multiplicación de los panes y de los peces. Bueno, eso también, muchos era por conveniencia. Después que vieron ese milagro, muchos iban atrás del maestro, era a ver si tenían riqueza, si tenían comida, algo. Y de pronto no nos juzgamos porque pues la necesidad quizás lo llevaba a eso. Pero sí habían hombres y mujeres que seguían al Mesías, buscaban escuchar su mensaje de forma genuina, porque tenían esa hambre, esa sed de escuchar palabra de autoridad, palabra de verdad, palabra diferente a la que hablaban los líderes fariseos y saduceos de aquella época. Y las palabras que el Mesías decía eran palabras impactantes. Bueno, ese era el círculo íntimo del maestro, al cual el Mesías sí les hablaba claramente de los misterios y los secretos del reino, pero a los demás les enseñaba lo mismo, los mismos principios, las mismas lecciones, de ellos, pero por parábolas. Y ahí tenemos la parábola del sembrador, la parábola de las dos casas, la de las bodas. Todas esas parábolas van dirigidas a ese público en específico. Y ese es el porqué de las parábolas. Eso es el porqué de las parábolas, porque de hecho uno de sus discípulos íntimos le preguntó al maestro, maestro, ¿por qué a ellos le hablas por parábola? El Mesías les responde basado en las escrituras, en una de las profecías de la escritura. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 11 al 14. Versículo en Mateo 13, versículo 11, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Y dice así la palabra. Y respondió, a ustedes les ha sido dado conocer los secretos del reino de Yahweh, pero a ellos no les ha sido dado. Versículo 12. Porque al que tiene algo se le dará más y tendrá mucho, pero al que nada tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Versículo 13. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Versículo 14. Esto es, en ellos se cumple la profecía
de Yesha, de Yesha, ay, de Yesha, Isaías. ¿Qué dice? Por más que permanezcan escuchando, nunca entenderán. Por más que permanezcan mirando, nunca percibirán. Amén. Amén. Qué fuerte esas palabras. Y me imagino que en la época del profeta Isaías, cuando escribió esa profecía, ni se imaginaban los fariseos, los líderes religiosos de aquella época, que eso iba dirigido a ellos. Hombres que eran preparados en la Torá desde niños, en las tradiciones y costumbres del judaísmo. Y fíjense, el mismo Elohim, conociendo los corazones, ellos escucharán, pero no entenderán, mirarán y no percibirán. Y se cumplió fue cuando el Mesías vino por primera vez. Entonces el Mesías por eso obedeció y cumplió cabal y perfectamente las profecías de la Torá. Y por eso él les hablaba por parábola. Pero vuelvo y repito, le hablaba a ese público en específico a quien iba dirigida esa profecía. A los líderes religiosos, a la élite, a la casta religiosa y política de la época, que también eran judíos, pero judíos que estaban, bueno, elevados por su propia vanagloria. Entonces, ellos escuchaban, pero no escuchaban realmente el trasfondo del mensaje que estaba escondido en lo que hablaba el Mesías. Ellos veían cómo el Mesías sanaba, hacía milagros, levantaba paralíticos, liberaba endemoniados. Ellos lo que querían era una señal del cielo, porque eso, dicen ellos, que él lo hacía por Belcebú, por un príncipe de los demonios, imagínense. Era tanto el espíritu terco, eso se llama en la Biblia espíritu de estupor, el espíritu de estupor que tenían esos líderes religiosos de la época. Estaban cegados espiritualmente y conocían la Torá, conocían todas las costumbres, de pronto las mismas costumbres y tradiciones que los mismos sabios, los mismos hombres sacaron de ahí de la Torá, los cegó y los ensordeció. A un punto tal que no reconocieron al Mesías. Estaba el Mesías delante de ellos y no lo reconocieron. A veces nosotros nos ponemos así. A veces estamos viendo algo que es de parte de Dios y vemos y no percibimos. A veces estamos oyendo algo que es un mensaje de Dios y estamos oyendo y no podemos captarlo. Eso se llama espíritu de estupor. Ojo con eso. Pila con eso. Recuerden que la palabra corta para allá y corta para acá. Y por eso entonces tenemos que estar atentos en esas cosas. Bueno, vamos a leer ahora Lucas 14:1. Lucas 14:1, por favor. 15, me dijo 15, 24 al 26. Mateo. No, todavía no. Lucas. Es para leer Lucas. Sí, lo que pasa es que se tenga ahí el de Mateo porque ese toca un poquito más adelante cuando toquemos otro punto. Bien. Lucas 14:1. Vemos en nombre de Jesús. Dice, un Shabbat, Yeshua fue a comer a la casa de un providente Parush y le observaban atentamente. Siga leyendo. ¿Entonces? Yo te digo hasta dónde vas a leer. Ok.
El 2 dice, frente a él había un hombre que su cuerpo estaba hinchado con líquido. Jesús habló y preguntó a los expertos en la Torá y a los perejim. Fariseos. ¿Permite la Torá? ¿Perdón? Esos son los fariseos, perejim. O perejim. ¿Permite la Torá sanar el Shabbat o no? Pero ellos no respondieron nada. Así que él tomándolo lo sanó y lo despidió. A ellos les dijo, ¿quién de ustedes, si un hijo o su buey cae en un pozo, vacilará antes de sacarle el Shabbat? Y a estas cosas ellos no podían dar respuesta. Ok, déjalo hasta ahí. Bueno, ¿por qué se lee este texto de Lucas? Porque el pasaje bíblico base donde está desarrollado el relato de la parábola está en el capítulo 16. Yo les voy a dejar esto de tarea para el próximo sábado. Se van a leer, pongan atención, se va a leer el capítulo 14 completo y el capítulo 15 y el capítulo 16. Esos 3 capítulos de Lucas. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, o sea, tenemos que, esto es con el propósito de que nos ubiquemos en el contexto de la situación, del lugar y de la audiencia en la cual entra en acción el relato de la parábola de Rico y Lázaro. El Mesías, en estos capítulos 14, 15 y parte del 16, él comienza a relatar una serie de parábolas, aparte de las otras que se las da en otros episodios, pero estas otras parábolas, como las 2 casas, la casa que es construida en la arena y la que es construida sobre la roca, se la da al pueblo en común. Estas parábolas que están en estos 3 capítulos fueron dichas o relatadas por el Mesías en la casa de un perushim, de un fariseo con autoridad y gran posición, ¿ve? Algo que tiene relación con lo que era el personaje del rico de la parábola, ¿ok? Que era un rico muy prominente, con vestiduras púrpura y de lino fino. Todos esos elementos que se mencionan en la parábola los vamos a interpretar, pero no lo vamos a interpretar según nuestro propio parecer, sino lo vamos a interpretar según la Biblia. Yo les he dicho una y otra vez, la Biblia se interpreta a sí misma. Lo que pasa es que nosotros a veces no sabemos el significado de un elemento, de un símbolo o de una figura literaria, porque no tenemos un estudio completo e integral de la Biblia y sistemático. ¿Ok? Entonces, por eso es que muchos predicadores y maestros tienden a interpretar errada y incorrectamente las parábolas y algunos pasajes de la Biblia. Porque de pronto utiliza la interpretación que escuchó de un predicador muy famoso, que Dios lo usa, bla, 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 es un evangelista con milagros. No, tiene que tener el Espíritu Santo, y si ese predicador dice que esto es así es porque fue el Espíritu Santo. ¿Ya? Llegan a esa conclusión. Nada más alejado de la verdad. O sea, ese predicador, yo no juzgo, ni soy quien para decir que no esté lleno del Espíritu Santo y que los milagros que hace por medio del Espíritu Santo. Pero eso no es un factor infalible para yo concluir en que si él saca un libro y enseña tal cosa de tal parte de la Biblia, tiene que ser una verdad indiscutible, porque él es un hombre usado por Dios. Y si es un hombre que solamente se dedica a orar, a ayunar, a hacer vigilia para que Dios lo utilice en milagros y en señales, pero no tiene tiempo para estudiar la Biblia, sino que lo que hace es que enseña lo que dicen otros, puede también suceder el caso, puede suceder ese caso.
¿Ya? Entonces, el estudio es el que me va a dar la claridad de los pasajes. Entonces, una de las cosas que más se cometen, más de los errores que se cometen, es que se estudia pasajes de la Biblia y no se incluyen dentro del contexto cultural, dentro del contexto histórico, dentro del contexto de la audiencia a la que va dirigida esa palabra o ese mensaje, dentro del contexto geográfico, porque a veces también ese texto bíblico está dentro de un contexto geográfico, ¿ya? Y es por eso que muchas malas enseñanzas y disparates teológicos han surgido a lo largo de este tiempo. Gracias al Eterno, que el Eterno nos ha traído pues luz y hombres y mujeres, maestros que sí estudian la palabra, sí la investigan bien, sí validan la información y estructuran un buen estudio para poder entonces con tranquilidad y con confianza poder recibir una buena enseñanza, ¿ok? Un buen pasto. Entonces, esa es la tarea. La tarea es leer Lucas 14 completo, Lucas 15 y parte de Lucas 16. ¿Por qué? Porque el Mesías en esa cena, en esa casa de un fariseo, un líder religioso de la época, lo invitan a comer. Y ahí se encuentra con un hombre que tenía dificultades, incapacidad física. El Mesías los confronta con algo que es tradicional para ellos. La Biblia no manda de que no se podía sanar en Shabbat. Ellos lo establecieron como un mandamiento de Dios. Por eso es que el Mesías les hace esa pregunta. ¿Me es lícito sanar en Shabbat? ¿Ve? Yo me imagino que era sábado, era Shabbat. Y él vino y sanó. Pero ninguno de los que estaba, porque si era un fariseo, todos los que estaban invitados eran de la misma casta farisaica, todos los que estaban ahí eran fariseos, y lo dice el mismo texto. Y los fariseos tenían costumbre que no se podía jurar o orar por un enfermo los sábados. Tenían eso arraigado. Y fíjese el Mesías cómo los confronta, con palabras y con hechos. Pero nadie le dio respuesta. ¿Ves? Nadie le dio respuesta. Y de ahí en adelante comienza a relatar un poco de parábolas que van dirigidas más que todo a ellos, a esos líderes religiosos de la época. Van más que todo dirigido a ellos. ¿Ok? Bueno. Vamos a leer ahora Lucas 16, versículo 19 nada más. Ahí comenzamos con el primer versículo del texto base de esta parábola. Dice así el nombre de Yeshua. Una vez había un hombre rico que se vestía con la ropa más costosa y pasaba 2 días en un lujo magnífico. Ok. Ese es el 19. Bien, entonces en nuestras versiones bíblicas de Reina Valera dice que es de púrpura y de lino fino también. ¿Ok? Entonces, para saber cuál es el significado que tiene, ese texto y a quién se refiere el rico, es decir, quién es el rico dentro del pueblo de Israel. Hay muchos segmentos dentro del pueblo de Israel. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, los esenios, estaban los nacionalistas, estaba el pueblo común, también está una audiencia que se le llaman los gentiles, y está una audiencia que se le llama la casa de Efraín, las tribus perdidas de Israel. ¿Ven? Hay muchas audiencias a las cuales hay mensajes que deben de identificarse muy bien para saber este mensaje, esta parábola va dirigida a este público y a este público. Tienen que ver con ellos. Bueno, ¿quién será este rico? Éxodo 28, del 5 al 8 y Éxodo 19, 6. Vamos a leer esas dos citas, por favor.
Ya voy. Éxodo 28. Dice así, en nombre de Yeshua, Éxodo 28. Usarán oro, hilo de azul, púrpura y escarlata y lino fino. Harán el peor de oro, el hilo de azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido, bordado por un experto artesano. 2 hombreras que se juntan a los bordes de su extremo para que se puedan abrochar. Su banda decorada se hará de la misma hechura y materiales: oro, hilo de azul, púrpura y escarlata, y lino finamente tejido. Ahí está hasta el 8. Y Éxodo 19:6, por favor. Éxodo 19:6. Dice así: y ustedes serán un reino de Coanín para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Ok, bueno. El Coanín es el sacerdote de sacerdotes, lo que conocemos como sacerdotes. Eso en hebreo es Coanín. Y fíjense que en el texto anterior de Éxodo menciona ahí del lino fino, de púrpura. Todo eso que está describiendo el texto es el pectoral que llevaba el sumo sacerdote en el pecho, que representaba las 12 tribus, ¿ok? El sacerdocio real que tenía, en este caso, el sumo sacerdote para representar a las tribus. Pero en la época de Yeshua, la única tribu formalmente que permaneció dentro de la tierra de Israel es la tribu de Judá. Y ellos eran los que tenían la Torá, y ellos eran los que tenían los oráculos de Dios, el servicio en el templo. Todo eso quedó en manos de la tribu de Judá, algo que estaba profetizado muchos siglos atrás por el patriarca Jacob, que el cetro no iba a ser quitado de la tribu de Judá. Esto tiene que ver mucho porque más adelante en la parábola se menciona de que el rico, cuando está en el lugar de tormento, como se relata ahí, dice: pero envía a alguien de acá, de los que entran entre los muertos, para que vaya y hable a mis 5 hermanos. Eso es una clave muy importante de saber a qué audiencia fue dirigida esta parábola. Bueno, continuando acá con este estudio de la interpretación correcta sobre la parábola del rico y el mendigo, o conocida como el rico y Lázaro, hemos estado revisando varias citas bíblicas como para una introducción y preparando el terreno al cual vamos a entrar de fondo a la interpretación correcta, apropiada de esta parábola y de todos los datos y elementos que se mencionan en ella. Ya comenzamos con la primera. En el Lucas capítulo 16, versículo 19, se habla de un rico que se vestía de púrpura, de lino fino, muy pudiente. Entonces, identificamos acá un personaje y algunas cosas que tiene ese personaje. Y eso va relacionado también con el público, la audiencia a la cual va dirigida dicha parábola. No hay mucho que hay que buscar o investigar, porque si eso se dio en un evento histórico en el cual el santo maestro Yeshua fue invitado a una cena
por un fariseo, donde iban a estar las principales familias de los fariseos. La parábolas y las demás que yo les mandé ahí a leer, va dirigido precisamente a ese público, a fariseos. Los fariseos eran los líderes de la época, o era uno de los grupos que manejaban el liderazgo político y religioso de Israel o de Judá en esa época. Y la gran mayoría pertenecían a la tribu de Judá. Hemos dicho que ese lino fino, esas vestiduras de púrpura, se describe en el libro de Éxodo, como lo leyó aquí nuestra hermana Mónica. Y habla de que eso hace referencia a el real sacerdocio. Pero el real sacerdocio que estaba de manos de la tribu de Leví, gran parte de la tribu de Leví fue perdida. Unos quedaron, pero se adicionaron a la tribu de Judá, uno de los hijos de Jacob. Entonces, por eso es que se le llaman los judíos, porque realmente quien fue regresado a la tierra de Israel después del éxodo, del exilio babilónico, fue nada más la tribu de Judá, Benjamín y parte de la tribu de Leví, porque eran los que tenían el sacerdocio levítico. Esto es muy importante ubicarlo, porque debemos saber a quién principalmente va dirigida la enseñanza y quién es este personaje dentro de la parábola. Entonces, el rico no es más que la casa de Judá, los judíos de la época, esos judíos que habían hecho esas élites o esa casta religiosa llena de muchos mandamientos y costumbres de hombre, con el cual en muchas ocasiones lo que hacía era que afligían y le daban un peso mayor a el pueblo de Israel de aquel entonces. Entonces ya tenemos un poquito más claro el escenario y el contexto cultural, histórico y geográfico en el cual está ubicada la parábola, ¿ok? ¿Por qué se dice que es Judá? Bueno, en Génesis 49:10 nos habla un poquito acerca de esto. Vamos a leer Génesis 49:10 para ver qué nos aporta a esto que estamos como que definiendo dentro de la parábola, hablando del rico. Amén, dice el 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de la tierra, hasta que venga Sion, y a él se congregarán los pueblos. Ok, ahí está hablando de una de las profecías que Jacob, el patriarca Jacob, él profetizó en su lecho de muerte prácticamente. Ya él estaba muriendo y llamó a sus 12 hijos, que son los nombres de las 12 tribus. Y cuando habla específicamente de Judá, de su hijo Judá, le dijo que no iba a ser quitado el cetro. Es decir, el cetro es ese bastón del rey. Por eso es que de ahí en adelante se conocía que la tribu de realeza, la tribu que iba a llevar el reinado siempre, la monarquía, la palabra monarquía era de donde venían todos los reyes de Israel, tenía que ser obligatoriamente, sí o sí, de la tribu de Judá. Por eso es que Yeshua HaMashiach, cuando él venga en nuestros días prontamente, él se va a sentar en el trono de David. ¿Por qué? Porque David también es descendiente de esa tribu. Y por el linaje de David, Yeshua tiene el derecho también a tomar la monarquía. Es que vamos a tener una monarquía mundial. Aquí no vamos a estar volando con alitas y aureolas como ángeles y vamos a estar en nubecitas volando, como nos los pintó el catolicismo y muchas otras religiones, que va a ser el mundo por venir. Esto va a ser un mundo físico, tangible, con gobiernos, con rey supremo que va a ser el Mesías, el rey de reyes, gobernador o emperador, mejor dicho,
y vamos a tener gobernantes. Y los gobernantes van a ser justos de las naciones que vencieron hasta el final. Van a estar en los palacios. Todo va a ser convertido en palacios reales. Van a manejar mensajería real, caballería real como tal. Usted dirá, hermano, está viendo mucha película y está viendo mucha ficción y series de Netflix. La película que estamos leyendo y estudiando y basándonos en la Torá. Ese es el mejor guión y el mejor libro que se ha escrito de los eventos proféticos. Entonces, volviendo al punto, la tribu de Judá fue la elegida por Hashem y profetizada por Jacob, por la boca de Jacob. Hashem, el Todopoderoso, establece: ¿de dónde vendrán los reyes de Israel? Vendrán de la tribu de Judá. Y siempre será así. El rey Saúl, David, Salomón, Ezequías y todos los reyes que usted puede leer en los libros de Crónica, de Primera y Segunda de Reyes, en los libros de los profetas, todos ellos vienen del linaje de la tribu de Judá. Es un linaje real. Así como los sacerdotes y sumos sacerdotes vienen de la tribu de Leví, establecido también por Hashem para el mismo. Bueno, algún día estudiaremos las funciones y designios proféticos que tienen cada una de las tribus. Es de gran importancia para nosotros. Yo les he dicho, sintámonos Israel. Somos esas ovejas perdidas de la casa de Israel que fuimos rescatadas y hemos sido insertados en el redil. ¿Cuál es ese redil? No es la ciudad más allá del sol. No, el redil es el pueblo de Israel. Un pueblo único, completo, compuesto de muchas tribus y remanentes de naciones que por la fe en el Mesías vienen al Dios de Israel. Pues se le llama el Dios de Israel. Más nada. Ok. Entonces, este punto nos dice claramente que la realeza, cuando habla de ese rico que muestra vestidos de púrpura, ¿quiénes se vestían de púrpura? Las personas ricas. ¿Y quién eran las personas ricas de aquella época, de la antigüedad? Eran reyes. ¿Ya? Eran reyes o eran sacerdotes. Eran los que más tenían esos privilegios de vestirse con esas vestiduras pudientes, exuberantes. Reyes o sacerdotes de los países o de las naciones. En este caso de Israel tenía el rey, que en ese caso era un malvado, Herodes, y los sacerdotes, que eran unos corruptos. Tenían riqueza, eran aliados de Roma, y es por eso que es fuerte la parábola, porque va dirigido a ellos más que todo, porque ellos se habían aliado con el Imperio Romano para afligir y oprimir al pueblo con los impuestos y con todas esas leyes que estaban ejerciéndose en esa época. Bueno, ahora vamos a seguir leyendo el pasaje bíblico que está desarrollándose esta parábola, pero vamos a leer Lucas 16, versículo 20, ahora el 20, por favor. Creo que es Mónica que tiene Lucas, ¿cierto? Sí, yo tengo Lucas, ya te lo... Estaba en Éxodo. Me perdió Lucas. Lucas 19, ¿no? No, 16, 20. 16, 19 al 28. Sí, pero vale solamente el versículo 20, porque estamos desglosando versículo por versículo. Ok, bien. Dice así: a su puerta había sido tendido un mendigo llamado Eleazar, quien estaba cubierto de llagas. Hasta ahí llega el 20, ¿verdad? Hasta llega el 20, sí, señor. Ajá, entonces léelo ahora con más pausa, por favor, Mónica. A su puerta había sido tendido Mire, un mendigo llamado Eleazar, a su puerta había sido quien tendido. estaba cubierto de llagas. Es decir, nos habla de una puerta, nos habla de un mendigo y nos habla de que ese mendigo tenía llagas.
Todo eso son datos y pistas importantes que tienen mensajes. Esos son mensajes, son símbolos. Mire que la Biblia describe y detalla algunos elementos de la parábola es porque tienen un significado y un mensaje. La puerta del rico, es decir, primero tenemos que saber quién es el mendigo. Ya sabemos que el rico representa la casa de Judá. Los judíos, más que todo aquellos judíos pudientes, aquellos judíos que tenían las posiciones de ser sacerdotes, de ser los aliados de Roma, que tenían posiciones sociales, tenían riqueza, tanto espirituales como materiales. ¿Ok? Pero más que todo aquí habla dentro de la parte espiritual. Tenían privilegios, tenían mucha posición espiritual porque muchos eran sacerdotes, aunque eran los sacerdotes obligados, tenían que ser la tribu de Leví, pero como nada más la tribu de Judá fue la que fue regresada a Israel porque las demás tribus se perdieron en las naciones, entonces desde ahí, desde el exilio babilónico, se le llamaron a todos los israelitas judíos, porque quien formal y completamente regresó de Babilonia a la tierra de Israel fueron los de la tribu de Judá y algunos que otros de las otras tribus, pero la gran mayoría del resto de las tribus quedaron en las naciones, se asimilaron, se mezclaron con con las demás naciones gentiles. Quien quedó completa de todas las 12 tribus fue la tribu de Judá, y por eso entonces ahí, tanto en Israel como en las naciones vecinas, se le llamaron los judíos. Pero no quiere decir que son solamente judíos, son también partes de las otras tribus. Pero realmente la bandera quien la lleva ahí, la delantera, son los judíos. Y ellos proféticamente tenían que tener esa función, ese rol de conservar la Torá, conservar los textos sagrados, las tradiciones, la costumbre, todo lo que era de Dios, del Eterno, lo del templo, todo lo tenían que conservar ellos porque fueron los únicos que fueron devueltos a la tierra de Israel. Ahora, ¿quién es el mendigo? Es muy importante saber quién es el mendigo, porque si se trajo a la tribu de Judá, ¿y qué pasó? Dios hizo excepción, Dios descartó, Dios desechó a las demás tribus, y ahora en adelante el trato y la bondad, la gracia era solamente con su tribu de Judá. Los demás se perdieron. Pregunto yo, ¿o es que Dios también tenía un plan para las demás tribus que quedaron perdidas y mezcladas en las naciones? ¿Alguien me podría dar esa respuesta? Ya yo la he dado en varias enseñanzas. Sabemos que Dios no iba a desechar las otras tribus, ¿verdad que no? El Eterno tenía un plan para las otras tribus. Entonces, esas otras tribus son lo que se conoce como la casa de Efraín. También se le llama Israel. De hecho, la Biblia habla de dos casas. Ya yo les he enseñado en otras oportunidades que Israel, bíblicamente, o la Biblia, las profecías bíblicas, lo trata en dos casas. Una casa que se llama la casa de Judá, que es todos los que son pertenecientes a los judíos y Benjamín. Y la casa de Israel, que también se le llama la casa de Efraín, que es el resto de las 10 tribus. ¿Ya? Pero esas 10 tribus están perdidas y mezcladas en las naciones desde que fueron exiliados. ¿Ok? Cuando hubo una invasión en el reino del norte, se llevaron a todos los de las tribus, de las 10 tribus. Quedaron los judíos y entonces las otras tribus se perdieron. Se perdieron por decir que se mezclaron con las naciones y no regresaron a Israel. Esto quiere decir que ellos perdieron las bendiciones, el pacto, las promesas, la rica savia de la Torá, las bendiciones espirituales y también las materiales que el Eterno daba a aquellos que obedecían su Torá. ¿Quiénes tenían la Torá? Los judíos, la tribu de Judá, la casa de Judá. Por eso es que tenían
es representado con ese rico. Y el mendigo es representado por la casa de Efraín. Es decir, el resto de esas tribus que se perdieron en las naciones se mezclaron y entonces, lamentándolo mucho, no siguieron obedeciendo al Eterno ni los mandamientos y preceptos de la Torá, sino que se asimilaron con las costumbres y todas las leyes, o podríamos decir con todos los hábitos y los estilos de vida de los paganos de todas las naciones. ¿Ok? Eso encaja perfectamente la condición en la cual se encontraba el mendigo. Estaba pobre, en una miseria, ¿ok? Y además de eso, con llagas, con llagas. Bueno, vamos a validar esto. Realmente lo tenemos que validar para verlo. Oseas 8:8. Vamos a leer ese texto, por favor. ¿Quién tiene Oseas? Ana María. Ana María, ¿lo tiene a la mano? Si no lo lee Mileini, yo creo que Mileini no le repartieron cita bíblica. No, ella llegó tarde, pero no importa, que vean. Ya va a dejar buscarlo. Bueno, Mónica, tú estás todavía en Lucas. Vamos a leer el otro versículo, el versículo 21, por favor, para ir adelantando. Ya va, porque me metí en Oseas, ya va. Léelo. Ajá, aquí lo tengo. Léelo. Pero el de Oseas, el de... Dice así en nombre de Jesús, dice, Israel ha sido tragado. Ahora está entre yoguín como vasija inservible. Bueno, esa es la casa de Israel, los efraimitas, que está compuesto por las 10 tribus perdidas. Está tragado por los goyim, que dice ahí en la versión Kadosh. Los goyim son los gentiles, las naciones gentiles, las naciones paganas. Es una vasija inservible, ¿ya? En el sentido de que tienen una miseria, espiritualmente viven en pobreza y en miseria. Espiritualmente, de pronto muchos de las tribus perdidas que se fueron a las naciones, bueno, tuvieron quizá la oportunidad de que hicieron negocio y se enriquecieron, pero materialmente. Ahora, se desconectaron completamente de la savia de la Torá, la savia de Israel. Entonces viven en las costumbres y tradiciones paganas, de los dioses paganos, ¿ya? Gracias al Eterno por nuestro Maestro Yeshua que fue enviado y que por su sangre todas esas tribus están siendo otra vez llamadas y rescatadas. ¿Ok? Entonces, el mendigo es... Y tengo el 21, Lucas 16. Ajá, léelo de una vez. Él se hubiera alegrado de comer las obras que caían de la mesa del hombre rico, pero en cambio aún los perros venían y lamían sus llagas. Ok, bueno, ahí tenemos otros símbolos que lo vamos a ir interpretando. Primero las migajas. Las migajas vienen siendo la palabra de Elohim, el pan, migajas de pan cuando caen de la mesa. De hecho, si se acuerdan de un episodio que es muy predicado por ahí, de la mujer sirofenicia, una mujer sirofenicia que se le acercaba al maestro, el maestro iba caminando con unas multitudes, y si vieron también en alguna oportunidad la película de Jesús, tuvieron que ver ese episodio cuando ella va caminando y ahí en medio de las multitudes era tanta la necesidad que tenía y la fe
que ella gritaba ahí y el maestro iba allá adelante con esas multitudes y sus discípulos, maestro, maestro, ayúdame, ayúdame. La Sirofenicia tenía una hija que estaba atormentada por demonios y ella viene y le grita al maestro, pero el maestro la ignoraba, no le prestaba atención o no se detuvo para decir, mujer, ¿qué tienes? Porque el maestro sabía que ella era una mujer pagana, una mujer de Siria, una nación que no es de Israel, otra nación. Pero era tanta los gritos y la insistencia de esta mujer que los discípulos dijeron, maestro, atiéndala para que se calle, porque imagínense, viene gritando desde allá. Yo me imagino desde de los pueblos que venimos caminando, viene gritando y no cesaba. Entonces el maestro se detuvo y le dijo, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos, a los perros. Eso fue como muy fuerte. Se puede interpretar. Alguien que no conoce realmente el contexto cultural y el de la época, dice que el maestro fue ahí despiadado, fue injusto, fue grosero, en fin. Pero es que el maestro le estaba hablando un lenguaje conocido de la época. ¿Por qué? Porque la mujer sabía que los judíos tenían en estima a los gentiles como unos perros. Entonces, ese es el dato de los perros. Los perros vienen siendo gentiles, originales. Hombres y mujeres que nacieron, crecieron y viven de las naciones gentiles. No son, a diferencia de hombres y mujeres que nacieron y son parte de familias de las tribus de Israel que se esparcieron en las naciones y se mezclaron con las naciones. Muchos de nosotros podemos ser parte de esas tribus porque de pronto nuestros ancestros vienen de alguna de esas tribus perdidas que vinieron hasta América, aunque no lo crean. En definitiva, ese episodio de la mujer, cuando el maestro le dice eso, le estaba diciendo, mi mujer, no te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque él se lo dice claramente, no he venido sino a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y por qué dice eso el Mesías si supuestamente estaba él enseñando a Judá, estaba ahí dentro de los judíos? ¿Y por qué él dice a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Si ahí habían judíos, precisamente por lo que les estaba enseñando. Todas estas tribus se le llaman Israel. Las 10 tribus que se perdieron y se mezclaron en las naciones se le llaman la casa de Israel. Ya yo les dije que Israel está compuesto de dos grandes casas. La casa de Judá, que son los judíos por el linaje, por tribu, los judíos y los de Benjamín. Esas dos tribus fueron las que se quedaron en Israel. Y el resto de las 10 tribus se perdieron en las naciones. Pero eso se le llamaron Israel. Y los judíos, Judá. O Judá, los judíos. Entonces, en este sentido, el Mesías le habla a esa mujer y dice, no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Esto da como respuesta a lo que les pregunté ahorita. ¿Sería que el Eterno nada más tenía planes con los judíos o con la casa de Judá? No, porque el Mesías fue enviado con esa misión, rescatar a todas las ovejas que se perdieron, que se esparcieron y se mezclaron en las naciones, todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque así se tenía identificada esos dos reinos. Son dos reinos dentro de Israel: el reino del sur, la casa de Judá, y el reino del norte, que pertenecía a las 10 tribus perdidas. Esos dos reinos, el reino de Judá se le llamaba la casa de Judá, y las 10 tribus del reino del norte, la casa de Israel, o los efraimitas, la casa de Efraín. Entonces el Mesías le habla a la mujer, y la mujer que dice, sí Señor, pero aún los perros también comen
de la migaja que cae de la mesa de su señor, de los hijos. Entonces, esas migajas de pan, ¿qué quiere decir o qué identifica? Identifica o simboliza palabra. El pan que está sobre la mesa que tenían los ricos, los hijos, era la Torá. ¿Okay? El conocimiento, la sabiduría, las leyes que están en la Torá, todo eso lo tenían la casa de Judá. ¿Ya? Las migajas que caían, en este caso, ya en esta parábola decimos que estaba un mendigo. El mendigo viene siendo también parte de ahí, pero ansiaba comer esas migajas porque eran de las tribus perdidas. Y son todos aquellos israelitas que están mezclados entre las naciones, que tienen un profundo anhelo en su corazón de buscar a Dios, necesitan de Dios. Y ese es el anhelo y el deseo que había en nuestro corazón. Cuando estábamos en la idolatría, en el mundo pagano, sin conocer a Dios, su promesa, ni al Mesías, había algo intrínseco en nuestro corazón que nos decía, que nos hacía buscar una necesidad espiritual. Ese era el hambre voraz que simboliza lo que tenía ahí el mendigo. Pero el mendigo estaba en miseria, en pobreza espiritual y enfermo espiritualmente también. Las llagas representa eso. Y a su vez, al mendigo se le pegaban los perros, que son los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que también los gentiles pueden ser bendecidos si vienen al Dios de Israel a través de Efraín. Es decir, que los perros entraron ahí y se pusieron debajo de la mesa por medio del mendigo. ¿Por qué? Porque llegaron a lamerle las llagas al mendigo. Miren que nada más con las llagas del mendigo, los gentiles también, en cierta manera, son ahí partícipes de la bendición, de la salvación, de la riqueza de los cielos y todo eso. Adelante, hermano. También puedo contar que cuando el perro lambia, la llaga la está sanando. Allí también miramos que por su llaga fuimos sanados, ¿no? Esa parte es como una parábola que está haciéndose como un enfoque, que las llagas las lambiaron los perros, los perrillos. Los perrillos acá son los gentiles nativos, ¿ok? Los perrillos son eso. El mendigo son las tribus perdidas de la casa de Israel. El rico es la casa de Judá, que tenía las riquezas espirituales de la Torá y la promesa de Abraham y todas las bendiciones que el Eterno le prometió a Abraham, las disfrutaba, era solo la casa de Judá. Tenían la conexión con el Eterno, tenían la administración del templo, los sacrificios, y bueno, también tenían partes materiales, porque todas las ofrendas, los diezmos llegaban ahí al templo, y todo eso participaba era Judá. Entonces, ese es lo que está señalando ahí sobre las migajas, sobre el perro, el rico. Es la comparación que hace. De todas maneras, vamos a leer Mateo capítulo 15, versículo 24 al 26, para ver qué nos puede aportar a todo esto que hemos estado comentando. ¿Quién tiene ese pasaje? Yo. Adelante, hermana. En el nombre poderoso de Yeshua. Mateo 15, versículo 24. Él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 25. Pero ella vino, cayó a sus pies y dijo, Adón, ayúdame. Versículo 26.
contestó, no es correcto quitarle la comida a los hijos y dársela a los perros de la casa. Amén. Amén. Bueno, ahí está. Y la mujer le responde, ¿verdad que sí? Faltaría ese versículo. Sí. Ella dijo así, eso es verdad, pero también los perros comen las sobras que caen de la mesa del amo. Ok, las sobras del pan. Utiliza la misma simbología del pan. Entonces es importante acá interpretar qué quiere decir el pan, qué simboliza el pan. El pan es palabra, la palabra que produce bendición, que produce milagros, señales, que da vida. Esa palabra, eso es el pan, ¿ok? Eso es el pan. Ella venía por una palabra de cambio, una palabra que nada más el maestro dijera, sí, mujer, tu hija es sanada. Ya, con esa palabra. Ajá. Él ahí es donde responde, en el versículo 28, a donde él le responde a ella diciendo, entonces Yeshua le contestó a la mujer, mujer, tú eres una persona que tiene gran confianza, que tu deseo sea otorgado, y su hija fue sanada en ese mismo momento. Amén. Baruch Hashem. ¿Ves? Ese era lo que ella nada más necesitaba y pedía, que fuera Amén. su hija sanada. Como ella reconocía que el maestro era un rabino de autoridad, que lo que él decía se cumplía, ella nada más buscaba eso. Todavía el maestro le dice esto para probarla. ¿Ve? Porque lo podemos interpretar así, para probarla, para probar su fe. Cuando le dice, mujer, tú eres una persona de gran confianza, de gran fe, se haga conforme deseas tu corazón. ¿Ve? Por esa fe. Amén. Bueno. Ok, entonces vamos a leer Lucas 16, 22, avanzando porque ya tenemos qué es lo que significa el rico. ¿Quién es el mendigo llamado Lázaro ahí en el relato? ¿Qué son las migajas de pan? ¿Ok? Palabras mínimas que convierten, transforman, dan milagros, dan bendiciones, cambian estatus, posición a nivel espiritual. ¿Ok? ¿Quiénes son los perros? Ya eso lo estamos diciendo. Vamos ahora a ver otro elemento que se menciona en la parábola para ver su significado. Lucas 16, 22. Dice así, en nombre de Yeshua. Al tiempo murió el mendigo y fue llevado por los malajín al seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue sepultado. Ok, entonces aquí hay muchas cositas que se deben de hablar, pero hasta hoy vamos a dejarlo en el punto de lo que es el seno de Abraham. ¿Ok? Entonces, yo les hago una pregunta. Respóndame con toda sinceridad. ¿Qué ustedes creen que es el seno de Abraham? ¿O qué fue lo que les enseñaron? Vamos a ver. ¿Qué es el seno de Abraham? ¿Será el cielo? ¿O será que era un lugar apartado del infierno? Pero nada más iban ahí los justos. ¿Sería un lugar físico? Uno siempre creyó que era el cielo. El cielo. El seno de Abraham, el cielo. Ok. Vamos a ver. Julia, ¿qué tú opinas? El seno de Abraham, ¿qué creías tú? Yo creo que era un lugar apartado. Un lugar apartado. Que no va cualquiera, pues, sino los cristianos. Que se iban los justos, ¿verdad? A un lugar. Sí. Magdalena.
A usted allá cuando estuvo los días en la católica, ¿le llegaron a decir que era el seno de Abraham? No, nunca, porque no se hablaba de la Biblia en sí. O sea, ni siquiera mencionaban solamente una pequeña frase, el sacerdote, y de ahí, bueno, él sacaba sus propias conclusiones, pero nunca nos enseñaron en sí a desglosarla, para analizarla ni nada. Y el seno de Abraham no es el lugar a donde él tenía su encuentro con el Señor. Eso es una de las cosas que enseñaban. Hermana María, ¿usted qué le enseñaron acerca de lo que es el seno de Abraham o qué usted piensa y cree que es el seno de Abraham? Según lo que relata ahí la parábola. No está ahí la hermana María. O Yuberlay, no sé quién tiene. ¿Qué cree usted que es el seno de Abraham o qué fue lo que le enseñaron que es el seno de Abraham? Mileni, ¿qué crees tú que es el seno de Abraham ahí? Yuberlay, el seno de Abraham, Yuberlay, ¿qué te enseñaron o qué tú tenías pensado que es el seno de Abraham? Pedro. Bueno, el seno de Abraham no es un lugar ni espiritual ni físico. ¿Ok? Como algunos quizás les han enseñado que el seno de Abraham es un lugar espiritual a donde van o iban los justos. Otros creen que es un lugar que está en el cielo. Otros creen que es un lugar espiritual que está en el Seol. No es un lugar de tormento, sino donde reposan las almas de los justos hasta que venga la redención final y el Mesías. Esas como otras interpretaciones se han hecho en base al seno de Abraham. ¿Ok? Pero realmente la Torá no da soporte a que ese lugar está así o existe, pero realmente no existe ese lugar. En el único momento que se menciona el seno de Abraham es en esta parábola. Y ya dijimos que la parábola tiene un significado de sentido figurado, tiene similitud, es una comparación, pero no es algo real, tal cual como se describe de forma literal. ¿Ok? Bueno, entonces, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. La próxima clase continuamos desarrollando la parábola para describir los otros elementos. Vamos a mencionar algunas cositas que
que precisamente se necesitan aclarar acerca de lo del cielo, de lo infierno, porque se ha tomado esta parábola para darle soporte a esa doctrina.